ocasión. Entonces vamos a hablar unas generalidades, pues no es una revisión completa de trauma raquimedular, sino como de generalidades que nos impactan directamente de lo que estamos hablando. En cuanto a la epidemiología eh, del trauma raquimedular en general, tenemos países que tienen una alta incidencia como Estados Unidos, que se habla de 39 casos por millón de habitantes, pues obviamente en donde tienen forma de medir, donde miden pues todas las estadísticas comparado con países europeos donde son incidencias intermedias de 17 o 18 por millón de habitantes. Esto está dado más que todo por los hechos violentos, ¿cierto? Por el porte de armas que se dan en estos países y también aplicaría pues como para un país donde nosotros, donde el trauma raquimedular por armas de fuego es algo pues digamos que común. Es más frecuente en hombres y en hombres jóvenes, aunque tiene pues como una distribución bimodal con un pico después de los 60 años que se asocia pues como a las caídas en los adultos mayores. Y la mortalidad aguda del trauma raquimedular, el momento de la lesión oscila más o menos entre el 4 y el 17%, asociado principalmente o a que el paciente tenga una lesión cervical muy alta o a los pues al paciente con el contexto del politrauma que pues tiene muchas lesiones asociadas. En cuanto al nivel, el trauma cervical, que es el que nos compete en este momento, es el más, digamos que con mayor frecuencia, con un 51% de los casos, y las lesiones altas son 43% entre las completas y las bajas completas son el 36%. Entonces, en cuanto a la etiología, simplemente a describirles que están, la principal son los accidentes de tránsito, pero también están las caídas, como decía, más que todo el importante en los adultos mayores o los traumas deportivos o recreativos, como en el caso de nuestro paciente. En cuanto al mecanismo, que era lo que explicábamos ahorita, el paciente de nosotros tiene que describen como un trauma tipo C, que es lo que vemos acá, pues como en el cuadrito superior de la derecha. La clasificación de la O describe las fracturas subaxiales, ¿cierto? Estamos hablando de las fracturas subaxiales desde C3, entre A, B y C, ¿cierto? Con unas clasificaciones teniendo, digamos que como concepto general para todos y para el personal en formación para los internos, que las lesiones tipo B y las tipo C son las lesiones pues potencialmente inestables, porque estamos hablando de que en las tipo B se rompe lo que llamamos la banda de tensión, o sea, hay un compromiso, digamos que importante, la parte que no estamos viendo de los tejidos blandos, y en las tipo C pues porque ya hay una traslación importante de los cuerpos vertebrales o de la fractura, como en nuestro caso. Y lo que nos decía Felipe, también es importante tener en cuenta las lesiones facetarias, que en este caso una lesión, por ejemplo, tipo 4, con una lesión bilateral y un desplazamiento también del cuerpo, pues aplicaría pues en el caso de nuestro paciente, que son lesiones potencialmente inestables o muy inestables que cursan en términos generales con lesión medular. En cuanto a la fisiopatología, acá hay en cuenta lo de los tiempos, que nos explica un poquito por qué la oportunidad quirúrgica, digamos que como en todos los traumas hay una lesión aguda o una anoxia inicial que se da directamente por el trauma o el impacto del mismo, en la que obviamente no es posible intervenir, y posteriormente se da lo que llamamos la lesión secundaria, que se divide pues como entre las lesiones inmediatas, las tempranas, las subagudas y las crónicas. Cuanto a la lesión inmediata, son lesiones que tampoco pues son potencialmente prevenibles porque se dan en las primeras 2 horas y después como del impacto directo que tiene, por ejemplo, en este caso, la columna o la médula espinal, pues después de las 2 horas es donde se viene pues como la parte de la hemorragia, por ejemplo, que es una cosa que no podemos pues como controlar ni prevenir. Sin embargo, las lesiones tempranas es donde más, digamos que como en todo tipo se puede tener algún tipo de impacto o de cambio, que son las primeras 48 horas. Después de una anoxia inicial, de un trauma agudo, como en todo, se desencadena una cascada inflamatoria importante, ¿cierto? Se liberan pues, cantidades de citoquinas que lo que hacen es aumentar ese estado proinflamatorio y la isquemia. Lo que hace esto es amplificar la respuesta y hacer que la lesión inicial que ya tenemos sea aún mayor. La forma de disminuir esto es quitando pues como los elementos o las noxas que nos estén haciendo que esta lesión sea más grande, en este caso, por ejemplo, una luxación pues o una compresión medular directa, ¿cierto? Nos está aumentando el proceso inflamatorio, la isquemia de la médula espinal, el edema asociado que tiene tanto la médula como los tejidos alrededor y, por ejemplo, el sangrado, los hematomas que puedan estar asociados, lo que hace que las lesiones a largo plazo sean mucho mayores si no se resuelve rápido, pues como la patología.
En cuanto a las lesiones subagudas y las crónicas, pues ya son las que se dan después de las 48 horas, donde se empieza a disminuir el proceso inflamatorio y empiezan a dar los cambios de remodelación, y las lesiones crónicas es cuando se empiezan a establecer pues como las secuelas, en las que definitivamente pues ya no hay como algo, además de la rehabilitación, que se puede hacer pues como diferente. Esto nos lleva a esto, que es básicamente para mostrarles que este momento es en el que tenemos como el impacto, o donde debemos hacer pues como intervenciones importantes que puedan ayudarle a la vida del paciente, y en la que vamos, por lo que hablamos de la cirugía temprana, en lo que podríamos mejorar el pronóstico, sobre todo en la escala del ASIA. Entonces, lo que hablamos de la escala del ASIA desde el principio, que la estábamos mencionando, que en este paciente tenía un ASIA, lo que describamos un ASIA B. La clasificación del ASIA lo que nos describe es el grado de la lesión dependiendo de las funciones que conserve el paciente. Se clasifica de la A hasta la E, teniendo que la A es una lesión completa y el resto son lesiones, describen como lesiones incompletas, exceptuando pues como la E, que es una función normal. En la A el paciente no tiene, pues tiene ausencia completa de función motora y sensitiva, que se extiende hasta los segmentos sacros, que es lo que nos define pues como las diferencias entre el ASIA B, el ASIA A y el ASIA B. En el ASIA B ya tenemos una función, una lesión incompleta, porque se preserva algo de la parte sensitiva sin tener ninguna preservación de las funciones motoras. En el ASIA C hay algo de función sensitiva, algo de función motora asociado, pero todo el balance muscular es menor a 3, ¿cierto? Y en el D lo que tenemos es exactamente lo mismo, solamente que el balance muscular es igual o mayor a 3. Lo que tenemos a la derecha es como el cuadrito que nos da pues como la clasificación del ASIA para calcular el nivel de la lesión. Conocemos los dermatomas, se calculan 28 en un lado y 28 en el otro, teniendo en cuenta los segmentos sacros, más los grupos musculares, teniendo que hay unos, digamos que unos grupos claves que se evalúan, 5 en los miembros superiores y 5 en los miembros inferiores, dando puntajes y escalas para hacer la clasificación del ASIA. Como nos decía pues ahorita la compañera de fisiatría, esto es muy importante porque es que esto nos define pues como el pronóstico del paciente en cuanto a su rehabilitación. Tenemos en cuenta que más o menos los pacientes con ASIA tienen un porcentaje de recuperación del 10%, mientras que vamos disminuyendo el grado de la lesión, teniendo que en B serían 25, en el C un 50 y en el D puede ser desde un 50 hasta un 70% la mejoría del paciente, y esto nos va a cambiar por completo el pronóstico. Por eso es importante que si podemos intervenir en que el paciente mejore su escala del ASIA, pues eso nos va a hacer que el pronóstico de rehabilitación, en cuanto a lo que tenemos acá abajo, que es básicamente que el paciente no tenga lesiones del decúbito, mejore su funcionalidad, su independencia, pueda reincorporarse tanto socialmente como laboralmente si es posible, y no afectar tanto su esfera mental, hablando pues algo de grandes rasgos pues como del momento de la rehabilitación. Y tener en cuenta para todos, sobre todo pues para tener que cómo calculamos el nivel neurológico, y es que el segmento más caudal de la médula que conserve pues como las funciones normales es el segmento en el que nos vamos a referir para el nivel general en la escala del ASIA. En cuanto a las imágenes, tenemos pues como lo básico, la radiografía simple, la tomografía y la resonancia. Como mencionaban al principio, pues la radiografía simple no es que haya perdido su utilidad, sino que digamos que hay unos criterios en este paciente, que es un paciente con un trauma de alta energía, que tiene claramente pues una lesión neurológica y que llega pues a un hospital de estos de cuarto nivel, donde probablemente hay que hacerle otros estudios como un TAC de cráneo, mirar el resto de la columna vertebral, o si es un paciente politraumatizado, pues eventualmente va a ir a tomografía de tórax o abdomen, pues de entrada pues se prefiere hacer una tomografía para la evaluación de las lesiones, sin decir que no hayan criterios pues en otros pacientes para hacer una radiografía simple. Y en cuanto a la resonancia, como nos decía el compañero de neurocirugía, es muy importante uno para mirar el resto de lesiones, sobre todo en los tejidos blandos que no lo logramos ver en la tomografía, caracterizar mejor la lesión medular, y sobre todo para mirar lo de la obstrucción discal, que nos puede cambiar en algo lo de la reducción y el abordaje del paciente. Y en cuanto al manejo general, sin detenernos pues como mucho, hay cosas básicas. Hoy una atención del paciente politraumatizado como todos lo conocemos, ¿cierto? Con una TLS completo. Todos estos pacientes por definición, sobre todo un trauma cervical, deben estar vigilados en UCI, tanto por las alteraciones respiratorias hemodinámicas que puedan hacer si tienen, por ejemplo, un trauma muy alto por encima de C5, que puedan comprometer, por ejemplo, la parte respiratoria, o si hacen, por ejemplo, cambios de shock neurogénico. También por eso deben estar vigilados todo el tiempo con monitoreo continuo
así el paciente, digamos que en términos generales esté estable como el de nosotros. El soporte hemodinámico es fundamental, por lo que hablábamos de, que le escribían ellos en la nota como la perfusión medular. Digamos que no es que se mida invasivamente pues digamos que la presión de la médula ósea, pero sabemos que si se mantienen, se dice que si se mantienen presiones arteriales medias por encima de 85-90, se va a mantener una buena perfusión medular para evitar ese daño secundario del que estábamos hablando y que el paciente pueda tener un mejor desenlace. Y en cuanto a los esteroides, pues esto daría pues como para un tema aparte completo, siempre han sido controvertidos. La evidencia pues como del estudio grande que todo el mundo conoce, que es el NACIS, digamos que en los desenlaces iniciales no demostró diferencias en las dosis altas de esteroides en la mejoría del paciente, pero sí se ha visto, sobre todo en análisis secundarios o en análisis post-hoc, que los pacientes que reciben esteroides a una dosis alta, pero menores, pues con intervalos menores a 24 horas, pueden mejorar, algunos dicen que 5 puntos en la escala motora del ASIA, o hablan también pues como de la mejoría en el nivel, ¿cierto? En el nivel de lesión de 1 o 2 con el uso de esteroides, y solamente con esos intervalos pues cortos no aumentarían el riesgo de infecciones o de hiperglicemia, pues que es con lo que se temen las dosis altas de esteroides en los pacientes. Entonces, en términos generales, se siguen usando pues y se aún los recomienda. Y ya cuanto a lo que nos compete pues el día de hoy es la estabilización quirúrgica y la oportunidad en cuanto a la evidencia que hay de esto. Entonces sabemos que el objetivo es simplemente lo lógico es alinear, en el caso pues de estos casos que teníamos pues una luxación asociada, estabilizar el segmento y descomprimir la médula para mejorar los resultados en el paciente. Esto lo que hace es limitarnos la lesión y mejorar los desenlaces, y puede hacerse de vía anterior o posterior, hablan pues como de preferencias del cirujano, ¿cierto? O como lo que decíamos en los casos en los que hay una extrusión discal o vamos a intervenir el disco, pues se podría hacer por vía anterior, pero obviamente eso ya miraría, pues es una parte dependiendo de la lesión que se tenga, ¿cierto? Entonces, hablando ya como desde la evidencia, la descompresión temprana, creo que sobre todo pues como los compañeros de neurocirugía conocen ampliamente este estudio, es un estudio de 2012, que es uno de los estudios más grandes que se tiene pues como sobre la evidencia de descompresión temprana. Es un estudio con 313 pacientes, que lo que ellos querían mirar era si hacer, pues, definen un intervalo de 24 horas como paciente que es llevado a descompresión temprana y más de 24 horas. Esto desde un inicio se definió, digamos que de forma arbitraria, teniendo en cuenta, pues, como los tiempos que se puede demorar un paciente para ser llevado a cirugía de forma óptima, digámoslo de esa forma, pero pues no hay como una relación pues para decir por qué 24 horas, pero digamos que también sería el tiempo óptimo para determinar, pues disminuir la lesión secundaria. Ellos entonces 313 pacientes intervinieron tempranamente, 182 en un grupo y 131 en el otro, y no lograron hacer el seguimiento a los 6 meses, no todos los pacientes lo lograron cumplir, pero lo que ellos lograron ver, ¿cierto? Es que los pacientes mejoraban, pues los pacientes que eran intervenidos tempranamente tenían pues una probabilidad de 2.8 veces mayor de mejorar en la escala del ASIA hasta 2 puntos. Este estudio obviamente tiene muchas críticas y muchas cosas, como todos este tipo de pacientes no se pueden pues hacer estudios aleatorizados, esto fue un estudio prospectivo, pues un estudio observacional que tiene muchos pacientes, pero pues éticamente no, digamos que es muy complicado aleatorizar pacientes para decir a quién vamos a operar rápido, a quién no, pues eso es un poco complicado, y además pues porque coger la similitud de los pacientes entre los grupos también fue un poco difícil, los grupos son muy heterogéneos entre ellos, lo que obviamente le quita pues un poco de validez a los resultados, pero tampoco pues es un estudio para olvidar porque siempre tiene muchos pacientes, digamos que esa tendencia que ellos muestran de que los pacientes que se operan tempranamente sí, como vemos ahí pues como en la tablita, sí tienen mejores resultados, pues dio como paso a que sí, a que probablemente este sea como la conducta más adecuada. Tenemos este otro que también es inclusive con autores similares, realizaron el mismo año con una cohorte canadiense, este es menos pacientes, 84 pacientes, es exactamente el mismo protocolo de 24 horas, y lo que ellos miraban pues era la mejoría como en puntaje como tal, pero de la escala motora, y miraban que los pacientes que eran intervenidos tempranamente mejoraban aproximadamente 20 puntos, ¿cierto?, en la escala motora del ASIA, en comparación con los pacientes que eran operados después de 24 horas que mejoraban de 15 a menos puntaje, ¿cierto? Y para ellos también era como
Importante destacar que aunque también eran pocos pacientes, la similitud entre los grupos no era igual porque en general los pacientes que tienen calcificaciones del Asia mucho más graves son operados más temprano que los pacientes que tienen, por ejemplo, un Asia C, ¿cierto? O un Asia D. Y eso puede cambiar los resultados, pero también había como esa evidencia de esa tendencia a la descompresión temprana. En cuanto a los pacientes con lesión completa, que muchas veces también se puede hablar de que pronto no es los resultados y la mejoría del paciente no es tanta. Está este estudio que es de 2016, también es un estudio prospectivo, pues observacional, que se hizo en un solo centro de trauma raquimedular también en Canadá, solamente pues son 53 pacientes. Ellos abogan por su estudio diciendo que teniendo en un solo centro, es en un centro de trauma raquimedular, todos los pacientes fueron operados por las mismas personas, estuvieron en la misma UCI, fueron cuidados por las mismas personas, tuvieron el mismo protocolo y fueron rehabilitados por los mismos fisiatras. Sin embargo, obviamente, como también equiparar pues como los grupos de pacientes también fue muy difícil y al final de trauma cervical solamente tuvieron 20 pacientes y operaron tempranamente a 14 y de esos mejoraron aproximadamente como 8, ¿cierto? Es una muestra demasiado pequeña, pero ellos dicen que sí, en esos pacientes con lesión completa también veían que en comparación pues como los que no se operaban, todos sus pacientes de lesión cervical, estamos hablando de la parte cervical, tenían mejorada en el L-Asia, mientras que ninguno de los que se operó tardíamente mejoró pues como en ninguna parte de la escala del Asia que se describía como la mayoría de los pues entre 1 o 2 de la escala del Asia. Y ya cuanto a eso, entonces las revisiones sistemáticas, esta revisión sistemática 2017 recoge los 3 estudios antes mencionados y recoge otros 3 un poco más pequeños. Y lo que nos muestra acá, aunque esto es una revisión sistemática, no se hizo metaanálisis, porque los estudios son absolutamente heterogéneos y los pacientes son un poco difíciles de comparar, pero decía que de los 6 estudios incluidos se apoya que hay una recuperación neurológica importante en los pacientes con lesión cervical. La evidencia que clasifican ellos de los estudios casi todas son clase 3, obviamente por la heterogeneidad y lo que hemos hablado de la dificultad para hacer este tipo de estudios y además que todos son observacionales. Sin embargo, esa tendencia se repite y es como demostrable, pero solamente en la parte cervical, y lo que ellos dicen es que, por ejemplo, en trauma toracolumbar o en los síndromes específicos como el centromedular no hay evidencia para hablar de esto, pero que en la parte de lesión cervical aguda sí y que se recomienda. Y ya lo más actual es de lo que se viene hablando ya como de la ventana de oportunidad, diciendo que sí son, porque son 24 horas y no hay otro límite pues como más claro del cual hablar. Está hablándose como ya de descompresiones cada vez más tempranas. Tengo este estudio que se publicó en mayo de este año, donde lo que ellos intentaron hacer recogieron 64 pacientes de trauma raquimedular cervical y lo que ellos definieron es en esas primeras 24 horas cuál era el tiempo más óptimo para operar al paciente, a quienes les iba mejor. Lograron comparar y se dieron cuenta que los pacientes que eran operados entre las primeras 4 a las 9 horas de la lesión les iba mejor que a los que eran operados en las siguientes horas, y este pues es como el cuadrito donde vemos que los pacientes que mejoraban 2 puntos, pues 2 grados en la escala del Asia, eran los pacientes que eran operados más o menos hasta las 8 o 9 horas primeras, en comparación con los otros que mejoraban menos, que solamente mejoraban 1 punto en la escala del Asia o no mejoraban nada. Obviamente es un estudio más bien pequeño también, ¿cierto? Que también tenía unos grupos bastante diversos y era también óptimo que los pacientes que tenían lesiones más graves eran operados aún más temprano y eso obviamente puede cambiar los resultados, pero da pie también a pensar que entre más temprano y por lógica de la fisiopatología, como ellos lo miran, es mucho mejor los desenlaces y los pacientes pueden tener un mejor pronóstico. Y ahí viene pues como esta revisión que se hace a Spine que sale ahorita en junio, donde es simplemente una revisión de tema, pero ellos miran todos estos artículos diciendo que ya hay una tendencia incluso a umbrales mucho más tempranos, pero que hay que ser pues como lógicos de que probablemente los trámites y la realidad de un paciente para llegar en las primeras 12 horas a cirugías que haya disponibilidad de todo para hacerlo puede ser un poco difícil, pero que probablemente sean los pacientes que tengan mejores resultados, pero que se necesitan más estudio y mejores grupos, pues como optimizar los grupos y escogerlos por la gravedad de la lesión para poderlos pues como comparar, y describen que hay un estudio que en este momento está en curso, que ya lleva más de 300 pacientes, donde están intentando equiparar el tipo de las lesiones que representan el paciente para
compararlos entre ellos y mirar haciendo cirugías en menores de 12 horas y mirar a ver cómo les va al paciente, que se espera que se publique el otro año. Entonces, teniendo en cuenta todo este concepto, pues viene esto de el tiempo, pues es columna, y es un concepto que simplemente lo que nos subraya es la importancia de un diagnóstico temprano, que pues, se puede hacer, intervenciones rápidas que van más allá, aparte de lo quirúrgico, lo que hablábamos de mantener una presión de perfusión medular, que el paciente esté en la UCI, que todo lo que se puede hacer para mejorarle los resultados de por vida. La evidencia que, aunque digamos que pueda ser un poco heterogénea y diversa, pues todas apuntan a que entre más rápido se opere el paciente, mejor le va. Y lo otro es que reconocerlo del tiempo, si se estructurara un protocolo, ¿cierto? Directo, como ya se tiene, por ejemplo, en stroke o, por ejemplo, también el tiempo en síndrome coronario agudo o en los códigos de trauma como tal, donde hay unos tiempos y un equipo especializado que está, obviamente, pendiente de este tipo de lesiones, pues se mejorarían los desenlaces. Y entonces, a modo de conclusiones, lo que pasa con este paciente, que aunque mejoró obviamente en su escala del Asia, no sabemos si habiéndolo operado, pues en vez de haberlo, pues, se operó casi a más o menos a las 72 horas, si se hubiera operado tempranamente hubiera podido mejorar más y podemos haberle mejorado pues como las oportunidades al paciente. Y es que se puede intervenir y pues en este modo de conclusión lo primero es el reconocimiento de la lesión en urgencias desde el médico que lo recibe, ¿cierto? Una adecuada inmovilización, una estabilización y que se sepa que si hay un protocolo definido, por ejemplo, como de trauma raquimedular, pues debe haber como una cantidad de procesos para activación, por ejemplo, al especialista que esté disponible y que sepa que se conoce el paciente. Pues eso indicaría directamente tener una guía de manejo definido, digamos que en las instituciones donde hay un grupo de trauma raquimedular y se sabe que estos pacientes tienen que ir a cirugía temprana y todo el mundo lo sabe y se activan pues como la cantidad de alarmas que se asonan a todo esto. Lo otro es que también a veces los pacientes se retrasan por ayudas diagnósticas. En el caso de esto, pues acá o en los hospitales grandes siempre hay resonancia urgente, pero en el caso de que no se pueda tener o no se pueda hacer, pues que eso no retrase la ida del paciente a cirugía. Y lo otro es los procesos administrativos que como siempre pueden intervenir en esto, como puede pasar como con el material quirúrgico, que pues si no se tiene disponible rápidamente, pues el paciente obviamente no se puede operar. Y eso también es importante tenerlo en cuenta, que aunque no sean pacientes que lleguen todos los días, sí son pacientes que si se les logra cambiar el impacto en su mejora, en sus escalas funcionales, pues obviamente su calidad de vida va a ser mucho mejor. Listo, muchas gracias. Eso era lo que tenía para el día.